amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39. Le damos lectura, dice así la palabra del Señor, Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿no? ¿Qué les parece si todos juntos confesamos nuestra fe? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es este documento. A Él sea la gloria. Amén. Hoy vamos a meditar en la segunda cláusula y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Vamos a estar meditando en base al texto de Romanos. Y esto es importante, hermanos, porque a los cristianos nos define un rasgo principal. Creemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Amén. Y somos sus discípulos. Amén. Sean cuales sean las creencias que puedan separar a las iglesias y a las denominaciones, un verdadero cristiano, hermanos, es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha abrazado a Cristo como el único Señor y Salvador. ¿Sí o no? Amén. Somos un pueblo de Cristo. Y fíjese que la mayor parte del credo está consagrado a Cristo. La mayor parte del credo. De tal manera que el credo relata la historia de Jesús desde el momento de su concepción por el Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo dice allí, fue concebido por el Espíritu Santo. Su ascensión a los cielos, su exaltación, ¿no es cierto? Y su regreso prometido como rey. No también dejar de lado su humillación. Padeció bajo Poncio Pilato, ¿cierto?
Por lo tanto, hermanos, para entendimiento general de ustedes, no basta con decir amo a Jesús o sigo a Jesús. Note eso, por favor. No basta con decir amo a Jesús o sigo a Jesús. Muchos que dicen amar a Jesús o seguir a Jesús no siguen al Jesús que revelan las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que debemos identificar, hermanos, es ¿quién es este Señor a quien nosotros adoramos? ¿Quién es? ¿Quién es este Salvador que nos ha redimido de nuestros pecados? Y fíjense, hermanos, que tristemente, digo tristemente porque es verdad, tristemente aún en las iglesias cristianas a veces existe una cristología totalmente superficial. Todos conocen a un Cristo hippie que ama a todos, que recibe a todos por igual, ¿cierto? Con su barbita larga, con sus túnicas largas, ¿cierto? Y hasta ahí lo más le llega la cristología superficial. Y lamentablemente en muchas iglesias cristianas existe esta cristología superficial que se infiltra en la iglesia y que refleja una adoración, y no solamente una adoración, sino que refleja también un testimonio superficial. Un Cristo superficial es igual a un testimonio superficial. Algunos quieren a un Jesús que es un maestro, pero no al Hijo del Padre. Algunos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Vivimos en tiempos extraños, hermanos. Tiempos totalmente extraños, en lo que al parecer hay quienes consideran emocionante la herejía. ¿Cierto? Al igual que los primeros siglos de la iglesia, hoy en día se requiere valentía para ser un cristiano ortodoxo. Hay que ser valiente hoy en día para confesar la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hoy en día hay que tener valor para creer la fe ortodoxa de la iglesia que se basa en las Sagradas Escrituras. Hoy la herejía parece más emocionante que el Cristo de la Escritura. Fíjese que 3 veces en el credo, si usted se fija, 3 veces en el credo decimos creo en. Creo en Dios, ¿cierto? Creo en su Hijo unigénito. Creo en la iglesia, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, esto se debe a la relación original entre el credo y el bautismo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y esto se basa en la relación entre lo que fue el bautismo en sus primeros siglos y la doctrina de la iglesia en sus primeros siglos. La fórmula trinitaria del bautismo, hermanos, proveyó la estructura para lo que hoy conocemos como el credo apostólico. No voy a retroceder al sermón que fue el primero, introducción, está en YouTube para que lo pueda revisar. Pero hoy hablamos sobre el aspecto trinitario del credo, ¿cierto? Y hablamos sobre las preguntas que se le hacían a los catecúmenos, a los no creyentes, a los neófitos, ¿cierto? En el cual estaban basadas las preguntas que giraban en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso fue lo que dio la estructura, en forma resumida, a lo que es el credo apostólico. Pero una vez más, hermanos, debemos recordar la diferencia entre creer en, ojo, lo vimos en el sermón pasado, creer en y creer que. El credo, hermanos, afirma que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Jesús sufrió en tiempos de Poncio Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, el credo afirma sobre todo nuestro creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quiero aclarar, hermanos, que el credo no intenta
en estos párrafos aclarar todo lo que se discutía acerca de la Santísima Trinidad en aquellos tiempos, mucho menos explicar el misterio de la Trinidad. No, el credo no hace eso. Pero el credo sí afirma esta doctrina trinitaria, declarando que en estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en la cual el creyente vive, se mueve y su ser está ligado a la Trinidad. De tal manera, hermanos, que la frase creo en aparece 3 veces en el credo y siempre en referencia a las 3 divinas personas de la Trinidad. En el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina trinitaria, para su conocimiento, afirma que el Padre es Dios, afirma que el Hijo es Dios, afirma que el Espíritu Santo es Dios. De tal manera que el credo afirma que estos tres son diferentes, de modo que el Padre no es el Hijo, ¿cierto? Ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, sino que el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y por último, el credo afirma, hermanos, dentro de lo que es esta estructura trinitaria, que hay un solo Dios. ¿Cierto? Nótese y fíjese en esto, y es que el credo no dice creo que Dios es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No dice eso, sino que dice creo en. ¿Sabe por qué? Porque la primera frase, creo que, revela que uno afirma una idea o el contenido de una aseveración. Sin embargo, creer en, a diferencia de creer que, creer en implica un compromiso claro con la persona en quien se cree. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Tú crees que Jesucristo es su único Hijo, Señor nuestro? ¿O tú crees en el Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro? ¿Cuál crees? ¿Crees en o crees que? Debemos tener claro que nosotros no creemos en una idea, hermanos. Nosotros como creyentes no creemos en una hipótesis. Pareciera que. Nosotros como creyentes no creemos en una propuesta. No, hermanos. Creemos en alguien y ese alguien es el Dios que se revela por medio de la persona de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Somos trinitarios, no somos solo Jesús, hermano. Pero fíjese que esta parte del credo no habla sobre esta pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Señor que nos salva de nuestros pecados? Y el credo afirma que Jesús es el Cristo. Fíjese que la fe cristiana, hermanos, atesora la verdad, y atesoramos, me imagino que usted atesora esta verdad también. La fe cristiana atesora la verdad de que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el Señor. Convicción, hermanos. Esta es nuestra realidad, ¿cierto? Y la suma de la sustancia de la fe cristiana en la cual creemos. Jesús es el Señor. Y ¿saben qué, hermanos? Que la declaración más breve y la declaración más universal que todo cristiano puede hacer es simplemente esta: Jesús es el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿quién es Cristo? ¿Quién es este Cristo? No existe una pregunta más importante como esta, hermano. ¿Quién es Cristo para usted? Hay una idea muy difundida en este siglo, y ojalá que me pueda prestar atención. Hay una idea muy difundida según la cual Jesús y Cristo son dos nombres propios.
los estudiosos van a identificar al tiro a qué doctrina me estoy refiriendo. Mientras que Jesús es el nombre del hombre que fue crucificado bajo Poncio Pilatos, Cristo, por otro lado, se refiere a su divinidad. ¿Cierto? Muchos hablan del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ahí entendieron la teología liberal, ¿cierto? Muchos hablan de este Jesús histórico y el Cristo de la fe. En el siglo XXI, hermanos, hoy ha surgido un movimiento al interior del cristianismo que tratan o prueban otros métodos para definir a Jesús. ¿Ya? Esta, podríamos decir, infame, porque es infame realmente, esta infame búsqueda del Jesús histórico empezó en el siglo XIX, el cual promulgaba la idea de que podemos administrar en su conjunto los materiales bíblicos y tratar de reconstruir a Jesús a partir de la historia, la cual es una locura, hermanos. Nosotros los cristianos no nos reunimos en el nombre de Jesús que hemos llegado a conocer o el nombre de Jesucristo que hemos llegado a conocer mediante la investigación histórica aparte de la Escritura, no. ¿Usted por qué se congrega? ¿Viene por ese Jesucristo que la historia le ha demostrado o ese Jesucristo que la Escritura le demuestra? Hermanos, esta ambición, porque es una ambición, esta ambición vana que persiguen aquellos que quieren minimizar y humanizar a Jesús para que no sea más el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sino nada más y nada menos que Jesús el Maestro. Pero ¿sabe qué? En el corazón de esa búsqueda del Jesús histórico está la distinción entre lo que se denomina el Jesús de la historia, el Cristo de la fe. Sin embargo, se genera una dicotomía. Una dicotomía entre el Jesús de la historia y el Jesús de la Escritura, el cual resalta, amados hermanos, automáticamente una disposición de esta doctrina, podríamos decir, liberal, resulta y resalta una falsedad y a la vez un peligro. El corazón de esta búsqueda trata automáticamente de hacer esta dicotomía entre el Jesús de la historia y el Jesús de las Escrituras. No hay dos Jesuses. Ese es el punto. No hay dos Jesuses. Eso es falso y es peligroso. No somos, fíjese hermano, no somos cristianos a menos que creamos que el Jesús histórico también es el Cristo. ¿Cierto? De nuestra fe. No somos cristianos, vuelvo a repetir, a menos que creamos que el Jesús histórico, el delante y después de Cristo, sea también el Cristo de nuestra fe. De tal manera, o tal como se nos presenta en el testimonio de los 4 evangelios. Aún más, seguimos muertos en nuestros pecados y transgresiones si el Jesús de la historia no es el Cristo de la fe. Como dice Pablo en Corintios capítulo 15, versículo 19, 1 Corintios, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si el Jesús de la historia no es el Cristo de la fe que resucitó de los muertos al tercer día, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El Jesús histórico, hermanos, que promulga esta teología liberal, porque así es, este Jesús histórico siempre, hermanos, termina reflejando los valores y los sesgos de los eruditos que lo investigan. Estos retratos de Jesús que son reconstruidos históricamente están estructurados en la imagen del liberalismo teológico. El liberalismo teológico dice, no, el Jesús de la Escritura no es suficiente. No es suficiente para nosotros. Hay que tratar de reconstruir en base a la historia y la Escritura. Es decir, necesitamos fuera de la Escritura
al Cristo de la historia para que ese Cristo sea realmente el genuino. Es decir, la interpretación o la revelación bíblica depende de la historia. De tal manera, hermanos, que este es uno de los grandes atractivos de la herejía de hoy en día. ¿Sabe cuál es el atractivo de hoy en día? Es tener a un Jesús que sea más como nosotros. Levánteme la mano de aquí. ¿Cuántos son los que han visto The Chosen? ¿La terminaron? ¿No? ¿Lloraron o no? Tener a un Jesús que sea más como nosotros. Hermanos, puede que este Jesús reciba mayor aceptación social y cultural, pero definitivamente no es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ojo con eso. La verdad es que en su sentido original, mientras Jesús es en efecto un nombre propio, Cristo es más bien un adjetivo en forma griega de la palabra hebrea mesaj, que significa ungir. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien iba a ser nombrado a un puesto importante, se llevaba a cabo una ceremonia en la que se derramaba aceite aromático sobre la cabeza de la persona que asumiría el cargo, y a este acto se le llamaba ungir. Por lo general se ungía a sacerdotes, a profetas y a reyes. Fíjense en el oficio trinitario, en el oficio no trinitario, sino que en el oficio de Cristo. Por tanto, su uso original no era como un nombre propio, la palabra Cristo, sino más bien como un título que se daba a Jesús. Por eso no pueden existir dos, uno histórico y uno de la fe. Cuando usamos el nombre Jesucristo, hermanos, estamos diciendo que este Jesús es el ungido de Dios. Eso es lo que estamos queriendo decir. El nombre representa al Señor como Salvador y Rey. Por lo tanto, al afirmar que Jesús es el Cristo, como dice ahí, Jesucristo. Afirmar que Jesús era el Cristo, el ungido o el Mesías. ¿Sabe lo que estaba queriendo decir la iglesia antigua al decir eso? La iglesia antigua afirmaba por una parte su continuidad con el antiguo Israel y por otra parte su convicción de que la esperanza de Israel se había cumplido en Cristo Jesús. Fíjese que al Señor le pusieron el nombre Jesús, ¿sí o no? Que era la forma griega del nombre hebreo Josué, Yeshua, que significa salvación, ¿cierto? O Salvador. Para los que no conocían el significado de Jesús. Y esto nos enseña que fue la magna obra de Cristo, o que Cristo llevó a cabo, lo que hace que su nombre sea tan importante. Jesús, hermanos, significa salvación, lo cual apunta a esa obra redentora que llevó a cabo por nosotros como nuestro Salvador, tu Salvador. De tal manera que creemos en Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, el que fue prometido a Israel, el que es el cumplimiento de todas estas promesas y mucho más. Por tanto, llamarlo Jesucristo resalta de manera inequívoca que Él fue y que Él es nuestro Salvador. Hermanos, el mencionar su nombre, si entendemos su significado, porque me imagino que usted comprende cuando usted ora y dice Señor Jesucristo, usted entiende lo que significa, ¿cierto? El mencionar su nombre, si entendemos su significado, lo que estamos confesando es que somos un pueblo necesitado, un pueblo débil, un pueblo indefenso, un pueblo desvalido y que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo el Señor. Eso es lo que decimos cuando decimos Jesucristo. De tal manera que este Cristo es único.
Es la necesidad única que tenemos. De ahí que el credo diga, y en Jesucristo su unigénito Hijo. Hermanos, el credo no afirma solamente que Jesús es el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. También afirma que esa relación entre el Padre, Dios Todopoderoso, y el Hijo es extraordinaria. Es unigénito. Es única. Fíjese que la noción del Mesías como el Hijo de Dios tiene su origen en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda usted allí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando Dios prometió a David que su hijo Salomón construiría el templo? ¿Qué es lo que dice Dios? Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cierto? Véalo ahí en 2 Samuel capítulo 7 versículo 14. Por lo tanto, la noción de hijo siempre ha estado relacionado con el reinado davídico, hermanos. El Mesías sería rey de Israel y a la vez un nuevo David. ¿Por qué? Porque sería el Hijo de Dios. Sin embargo, en un sentido más profundo, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios porque es la segunda persona de la Trinidad. Y el aspecto más profundo, hermanos, es la encarnación. El aspecto más profundo de la encarnación es que antes de la encarnación el Hijo ya era el unigénito del Padre. Nosotros creemos en la preexistencia del Hijo. No así otros cristianos que no creen en la preexistencia del Hijo. Por si es que usted no lo sabía. Fíjese que este es un aspecto importante, y es que antes de la encarnación el Hijo ya era el unigénito del Padre. El credo niceno, para los que no conocen, el credo niceno, hermanos, es una declaración de la fe ortodoxa de la iglesia primitiva del año 325. Este credo se formó en oposición a ciertas herejías, especialmente el arrianismo, que hasta el día de hoy está vigente por medio de los testigos de Jehová. Estas herejías perturbaron la iglesia durante el siglo IV. Estas herejías negaban la doctrina de la Trinidad, negaban la personalidad divina de Cristo. En el fondo negaban la persona de Cristo en su realidad. No por nada hoy se sostiene la postura de que Jesús es un ser creado. Y fíjese que el credo niceno usa este lenguaje bíblico y sencillo con el fin de comunicar esta noción. El unigénito del Padre, describiendo a Jesús como el que es único y unigénito desde la eternidad y no creado. Engendrado, no creado, que es muy diferente. Hermanos, debemos reconocer que Cristo no es una criatura. ¿O usted cree que Cristo es una criatura? No es un ser creado. ¿Por qué? Porque ninguna criatura podría salvarnos de nuestros pecados. ¿Podría usted salvarse a sí mismo? Obviamente no. Jesucristo no es una criatura. Él es el unigénito del Padre. Y ¿sabe qué, hermanos? Las Escrituras enseñan claramente la preexistencia del Hijo en la eternidad. ¿Dónde? Juan 1:1. Un texto conocido por todos. En el principio era Él, y el Verbo estaba con, y el Verbo era. Hermanos, solo Él, o solo de Él, se puede decir que es el Creador, que es la vida y que es la luz del universo. Fíjese los versículos más adelante, del 2 al 5. ¿Qué dice? En Juan 1:1. Juan 1, versículo del 2 al 5 dice: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué más dice? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por todo esto, hermanos, cuando Juan dice que el Verbo se encarnó,
no pudo hablar simplemente del Hijo, sino que afirma que precisamente en calidad de Hijo único, especial, como ningún otro, es que Jesús reveló su gloria lleno de gracia y de verdad. Miren lo que dice el versículo 14, ahí mismo en Juan 1. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Oh, hermanos, qué tremendo. El Hijo, por otro lado, vemos su preexistencia en un versículo muy aprendido de memoria y que se predica hasta en las calles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, el Hijo es enviado por el Padre. El Hijo ya estaba. Después de que Jesús fue bautizado, el Padre habló desde los cielos. ¿Qué dijo en Mateo 3:17? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, en virtud de la unión con Cristo, por medio de la fe, nosotros también somos llamados hijos e hijas de Dios. Pero Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios. Sin embargo, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, Él lleva muchos hijos a la gloria. Por medio, hermanos, de su expiación, somos adoptados como hijos e hijas del Altísimo. Por lo tanto, la única razón por la cual podemos ser llamados hijos e hijas de Dios adoptados es porque en verdad Jesús es el unigénito de Dios. Y el credo afirma que este unigénito del Padre es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, Señor nuestro. Fíjese que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos presenta un testimonio totalmente asombroso del hecho de que Jesús voluntariamente se hizo carne y mediante la encarnación se identificó con la humanidad pecaminosa. Él vino a salvar a sus pueblos de sus pecados. Y esto, hermanos, condujo a la cruz no como un accidente, ni como un incidente inesperado, sino más bien como el plan predeterminado de Dios por el cual Jesús estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. No solo accedió a tomar forma de hombre en el pacto de redención, sino que estuvo dispuesto a padecer la muerte por nosotros. Fíjese, en Filipenses, Pablo usa una descripción de la cual la obra de Cristo es reflejada en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, ¿sabía usted que estos versículos de versículo 9 al versículo 11 de Filipenses capítulo 2, ¿sabía usted que es un cumplimiento de la promesa de Isaías dada en Isaías 45? Isaías capítulo 40, versículo 5. ¿Sabía usted que estos 3 versículos de Efesios capítulo 2 son el cumplimiento de esta promesa, en el cual Cristo revelaría la gloria de Dios a todos los pueblos? De tal manera que esta doctrina, hermanos, es también la sustancia de la enseñanza apostólica. ¿Cuál era la enseñanza apostólica? Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, fíjese, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
no es que hayan dos Jesús. Es a uno que se le ha dado toda potestad de salvar y de gobernar. Salvador y Cristo. Hermanos, lamentablemente nosotros decimos amén, gloria al Señor, ¿cierto? Pero lamentablemente muchos se oponen a la doctrina del señorío de Cristo. Demasiado. El corazón pecaminoso aborrece el señorío de Cristo. Estamos acostumbrados a decir nuestro Señor, Señor nuestro, mi Señor, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados y con tanta frecuencia y con tanta facilidad decimos nuestro Señor o mi Señor, que se nos hace difícil, hermanos, ver cuán radical era esa afirmación para aquellos creyentes del siglo II. Y cuán radical es esa afirmación hoy en día, si se le entiende correctamente. Para que lo entienda bien. Esa afirmación, Señor mío, Señor nuestro, la afirmación que usted dice en su oración día a día. A fines del siglo I, unos años antes de la formación del credo apostólico, el emperador Domiciano tomó para sí el título de Kyrios, es decir, Señor. Y con esto Domiciano quería decir que él era el gobernante supremo. Él era el dueño de todo cuanto había. Y que por tanto nadie debía negar su autoridad o ser su rival. Esa actitud de Domiciano se manifestó en varias políticas y acciones prácticas. Entre ellas la persecución de los cristianos y los judíos, quienes insistían que Dios es el único y verdadero Señor por encima de Domiciano como de cualquier otro gobernante. A partir de Domiciano, hermanos, y por espacio de más de 2 siglos, la mayoría de los emperadores reclamaban para sí ese título, Kyrios. Por lo tanto, cuando surgía un pretendiente rival, frecuentemente entre las legiones rebeldes, lo primero que sus seguidores hacían era proclamarle Señor y quemar incienso ante su imagen, como César, como Señor. Cuando los cristianos, hermanos, se atrevían a declarar que Jesús era su Señor, Señor nuestro, para ellos esa declaración se veía como subversiva y quizás sediciosa, ya que los cristianos estaban diciendo que Jesús era el Señor. Ellos estaban diciendo que había otro Señor, no solo además, sino por muy encima del emperador. Y tal cosa en ese tiempo para Domiciano no podía tolerarse. Por lo tanto, las autoridades imperiales, ¿qué hacían? Le ordenaban a los cristianos que quemaran incienso ante la imagen del emperador y que rechazaran a Jesús como Señor. Usted conoce cuál fue el resultado, ¿cierto? El resultado fue que muchos fueron torturados. Aleluya. Muchos fueron muertos por negarse a prender inciensos. Muchos fueron utilizados como animales de circo para ser comidos por las fieras, para entretener al pueblo. Este Jesús que usted dice, Señor mío, Señor nuestro, cada vez que usted ora, esta afirmación, hermanos, significaba sangre, significaba persecución. Estos cristianos recibían el título de mártires, que originalmente significaba testigos. ¿Por qué? Porque habían dado testimonio de Jesús aún a costa de sus vidas. De hecho, se cuenta que uno de estos cristianos llamado Télica, cuando el juez le dijo tienes que obedecer a los decretos de los emperadores y los césares, Télica respondió y le dijo
solo me interesa la ley de Dios. Esa es la que he aprendido, esa es la que obedezco, por ella moriré, en ella quiero terminar mi vida, aparte de ella no hay otra ley. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? A ese Señor que muy livianamente muchas veces lo nombras en tu oración. ¿Estás dispuesto a morir por la ley del Señor? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por su santa palabra? ¿Estás dispuesto realmente a dejar de lado tu vida de comodidad y entregarte a este Señor quien te dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame? Hermanos, el tiempo ha pasado y con el correr de los tiempos y los cambios de circunstancias, pareciera que proclamar que Jesús es el Señor se ha vuelto cosa fácil y cotidiano. Y vemos esta declaración como una mera afirmación religiosa. Sí, el Señor es nuestro Señor. O cuanto más como un modo de expresar y resumir los principios que han de guiar nuestra vida. Hermanos, ese señorío parece ser uno más de entre los muchos señores que tenemos. Señores como la familia, señores como la patria, señores como la iglesia, señores como un partido político, señores como nuestros hijos, como nuestros trabajos, como nuestra economía. Hermanos, cuando se entiende correctamente el señorío de Jesucristo, que ha de estar por encima de todo otro señorío, cuestionándolo, corrigiéndolo y a veces rechazándolo, cuando esos creyentes de la antigüedad decían, creo en el Jesucristo, Señor nuestro, ¿sabe lo que estaban diciendo? Esa declaración podía trastornar toda su vida. Yo te pregunto, ¿Cristo ha trastornado tu vida? ¿Qué has perdido? Lo mismo es cierto de hoy nosotros. Con tal declaración estamos diciendo que no hay otro compromiso ni con la familia, ni con la patria, ni con la iglesia, ni con el trabajo, ni con los hijos, ni con nada que esté por encima de él. De no ser así, entonces Jesús no es tu Señor. Hoy muchos, por no decir la mayoría, declaran que no necesitan a un Señor. Algunos aseguran incluso que pueden aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y esta afirmación, hermanos, es una interpretación totalmente errónea de la teología del Nuevo Testamento y una separación no bíblica de las funciones de Cristo como sacerdote y rey. Si tú dices que Jesús es tu Señor, entonces Él es el Rey de tu vida. Y tú no tienes derecho a negársela. De tal manera, hermanos, que Jesús nos pregunta en esta mañana. Te pregunta a ti. Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, Jesús es el Señor. Él es Señor de nuestra vida. Él es Señor de nuestros pensamientos. Él es Señor de todo lo que hacemos. Nosotros somos sus súbditos. Pero muchos hoy niegan el señorío de Cristo en su vida. Muchos dicen creer en el Señor. Muchos dicen yo creo en Jesús como Señor. Pero su vida demuestra que realmente no están al servicio de Cristo.
Muchos dicen, yo soy del Señor. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Yo estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Pero su vida demuestra que Cristo no tiene control sobre él o sobre ella. Hoy Cristo pasa a ser una opción dentro del checklist que tenemos en nuestra vida diaria. Y aquí nos damos cuenta que somos religiosos, hermanos. Que realmente no hay convicción en nuestras vidas. Examine su fe. ¿Cuántos días le dedica al Señor? No, pastor, yo se la dedico todos los días al Señor. Yo oro en la mañana, tengo mi devocional, leo libros, canto, pongo prédica en YouTube. Estoy todo el día en el Señor, en el Señor, en el Señor. ¿Realmente eso es estar en Cristo? ¿Qué hay de la vida corporal? ¿Puede una oreja decirle a la boca, no te necesito? Y es ahí donde pasamos a ser domingueros. No es que levantarnos temprano para ir a la oración no está dentro de mi día porque en la semana trabajo. ¿Y acaso no dice la ley del Señor que debemos guardar un día santo para Él? En donde cesen todas nuestras actividades para consagrarlo a Él. ¿Acaso no se merece, aunque sea un día de la semana, el Señor a plenitud de nuestras vidas por todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿De qué manera profesamos a aquel que está al lado diciéndole, oye, yo también soy cristiano? Muéstramelo. Quiero ver a Cristo en tu vida. Quiero ver a Cristo en tus decisiones. Quiero ver a Cristo en tu comportamiento. Quiero ver a Cristo en tu santidad. En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor. Quiero ver tu amor, los unos con los otros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Hermanos, quienes verdaderamente experimentan la salvación son los que confiesan que necesitamos con urgencia un Salvador y al mismo tiempo que el Salvador es Cristo el Señor. Hermanos, las herejías vienen y van. Las pruebas y dificultades vienen y van. En cambio, la iglesia del Señor permanece para siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su señorío perdurará incluso en medio de nuestras luchas para abrazar plenamente su soberanía en toda circunstancia de nuestras vidas. Hermanos, el final viene. Acuérdese. El final viene. Viene el día del Señor. Aleluya. El final viene en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ese día viene. Pero ese día puede ser muy tarde para ti. El final viene y no es posible exagerar la importancia del señorío de Jesucristo. Jesús nos llama a ser su discípulo. Y esto demanda que Él sea nuestro Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Examina lo que haces. ¿Realmente es Cristo el Señor de tu vida? Examina lo que piensas. ¿Realmente es Cristo el Señor de tu vida? El apóstol Pablo dice, ustedes me critican a mí que este no es mi llamado, que yo no soy apóstol. La verdad implícita de la palabra está allí, ahí está. Pero yo le invito a examinar su fe, dice el apóstol Pablo.
Examínense si están en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que no podemos servir a dos señores. Óigalo bien. No puede ni podemos servir a dos señores. O amará a uno o aborrecerá al otro. Recuerde, no todo el que llama Señor a Cristo entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace su voluntad. Aleluya. Por lo tanto, yo le pregunto a usted que si llamamos a Cristo Señor nuestro, ¿qué debemos hacer entonces? Tarea para la casa. Obedecerle y vivir para su gloria. Si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, este es el momento para arrepentirnos. Si hay otras cosas que han ocupado el lugar del Señor en nuestra vida, hoy es el momento para arrepentirnos. Hoy es el momento para entregarle el trono de nuestro corazón a Cristo, para que Él gobierne nuestras vidas. Y si hay un señorcito, señorcita, que está minando en nuestro corazón, en nuestra mente, déjeme decirle que se está usurpando el trono que le pertenece al único y soberano Señor. O amará al uno o aborrecerá al que realmente le pertenece ese trono. Hermanos, examinemos nuestro caminar, examinemos nuestra fe. Nunca nos olvidemos que esa frase, Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, hubo sangre derramada por esa convicción. ¿Realmente estás convencido que Jesús es el Señor? Quiero invitarte a que podamos orar y llevar este sermón en el corazón. Masticarlo, saborearlo. Que este pueda ser vida en donde no hay vida en mi corazón. Vamos a orar al Señor. Padre.